Hola a todos, ¿me escuchan? Bueno, gracias. Qué difícil dar la charla ahora después del violín, ¿no? Porque claramente no va a ser así de divertida la charla, pero bueno, intentaremos hacer lo mejor posible para hacerla entretenida. Antes de empezar me gusta un poco para ver qué tal el público. Ahora sí, ahora podemos empezar. Saber un poco sus experiencias y especialmente relacionado con lo que voy a hablar en esta charla. Me interesaría saber si alguno alguna vez usó alguna de estas herramientas de manejo remoto de sistemas. Levanten la mano. Bueno, bien, tenemos una gran parte que la ha usado. Pero llevémoslo un poco más a lo cotidiano, ¿no? Antes de empezar a llevarlo a la parte sumamente tecnológica. Y si están sentados aquí, yo me imagino que son informáticos, o por lo menos tienen interés en la informática, y de alguna cosa u otra, si tienes un cierto interés por la informática, sos el informático de la casa, ¿verdad? Entonces, el informático de la casa siempre lo llama algún familiar, un abuelo, un tío, y le dice: no me funciona la computadora. Y entonces uno contesta: ¿qué problema tiene, no? ¿Verdad? Y lo que nos responde es: no me funciona. Entonces se hace ese raro silencio que suele pasar entre las familias y obviamente la respuesta nuestra es una. A ver si alguno descubre cuál es. Ahí va, ya el primero dijo exactamente la palabra. El 99% de los problemas familiares de computadoras se arreglan reiniciando la computadora, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando trasladamos esto al mundo ya de el hardware de verdad, ¿no? De los servidores, de la nube y demás? Y lo vamos llevando a este mundo donde ya no es la computadora de mi tío, de mi abuelo y demás, sino es un data center gigante que tiene una infinidad de servidores, pero tiene quizás problemas similares a lo de mi abuelo y de mi tío, que es el famoso Blue Screen of Death, o la pantalla azul de la muerte, que es muerte no solo del sistema operativo, sino también de nosotros si no arreglamos el problema brevemente. Entonces lo que nosotros en estos casos tenemos que hacer, los que trabajamos como sysadmin y demás, es ir al data center. Ir al data center consiste en generalmente tomarse un auto, un taxi y demás, que suelen estar como en los aeropuertos, siempre bien lejos de las ciudades. Entonces hay que montarse en un taxi, ir al lugar, ponerse en una computadora y básicamente a veces es apagar y prender el sistema, nada más que eso, ¿verdad? Y el data center es un lugar realmente horrible. ¿Por qué? Porque fíjense que en las fotos estas, la gente está parada. Está muerta de frío. Esta gente que ven acá contenta y qué sé yo, en realidad es una respuesta humana a cuando uno realmente se siente miserable. Cuando uno se asoma al abismo y ha pasado mucho tiempo en un data center, uno tiene como una respuesta inmediata, es reír en vez de llorar, ¿verdad? Entonces eso es lo que está pasando a esta gente. Y el problema es eso, los data centers no tienen lugar para sentarse. Si miran una de las imágenes que vimos acá, eso que está ahí es un cesto de basura, que lo puso al revés y se sentó, porque ya debía estar cansado de estar parado en el data center. Y después hace frío, hace mucho frío en los data centers. Entonces un poco lo que las distintas empresas fueron desarrollando para que la gente que se dedica a administrar estos sistemas es un sistema remoto de manejo de estos servidores. ¿Y esto qué quiere decir? Es la capacidad de poder reiniciar la computadora remotamente. Primero porque el data center es un lugar horrible, pero segundo porque los administradores somos vagos también, ¿no? Nadie quiere ir y tomarse un coche y perder media hora simplemente para reiniciar un servidor. Entonces, básicamente, de ese tema, de estos sistemas que las distintas empresas, los distintos vendors de hardware crearon, es de lo que vamos a hablar hoy. Y obviamente vamos a verlo desde un punto de vista de seguridad, específicamente la parte ofensiva. Pero antes que nada, bueno, nada, ya me presentaron, así que esta esta slide no tiene mucho sentido. Mi nombre es Nico Weisman, ahí está mi Twitter si quieren comunicarse conmigo, o si no, nicolas@meeting.com si tienen preguntas luego. Estos sistemas los intentaron en algún punto estandarizar, pero siempre que intentan estandarizar algo la pifian. Pero eso es un poco lo que vamos a ir viendo durante esta charla. El nombre de estos sistemas varía, depende de a quién le preguntes, tiene un nombre u otro. Algunos lo llaman IPMI, que en español sería algo así como interfaz de plataforma de management inteligente. Siempre que es inteligente es porque no lo es, claramente.
También lo vamos a escuchar hablar como BMC, aunque en realidad BMC se le llama al micro que está en esta computadora que vamos a ver dentro de poco. También se llama Lights Out, por luces afuera. Bueno, y demás. Tiene varios nombres, pero bueno, nosotros en este caso lo vamos a llamar IPMI para que quede claro. Pero de cualquier forma es algo medio complicado. ¿Qué características tienen estos sistemas que están básicamente en todos los servidores grandes, entre medianos y grandes, inclusive en algunas computadoras personales, a veces suele haber algo similar a esto? Es que primero que es completamente independiente del sistema operativo. ¿Y por qué es esto? Porque claramente si tenemos este famoso Blue Screen of Death, necesitamos poder reiniciar la computadora más allá de que esté completamente colgada. Entonces es un micro que está en el mother o en algún lugar similar y que se maneja de forma completamente automática. Después, otra de las características es que se maneja remotamente, claro. Bueno, tenemos que intentar hacer desde nuestras propias oficinas. Y finalmente, bueno, tiene esto de monitoreo, nos sirve no solo para prender y apagar el sistema, sino también para monitorear, por ejemplo, la temperatura, el voltaje, los distintos ventiladores que tenemos en el desktop. Y no solo desde el CPU, sino es de la computadora en general. Acá pueden ver una imagen de la interfaz gráfica que tiene. Esta es la más linda. La verdad que las interfaces gráficas parecen hechas en los 80, cuando todavía ni siquiera había interfaces gráficas. Pero vemos que, más allá del gráfico lindo, tenemos una tabla donde dice qué temperatura está encontrando en cada uno de los puntos del chasis o del mother o del CPU o de la RAM de la computadora. Y nos dice también cuál es la temperatura máxima que puede llegar a tener antes de que las cosas empiecen a prender fuego. Entonces uno podría, de su propia casa, monitorear eso, inclusive crear alertas diciendo a partir de esta alta temperatura, avísame porque algo está ocurriendo malo. E ir sacando unos promedios de esto. Pero lo que nos vamos dando cuenta es que básicamente tenemos dentro de una computadora extra chiquitita metida dentro de ella. Y esta computadora extra tiene como varias características. Primero tiene una Network Stack completa, TCP, UDP, tenemos IPv4, IPv6, tenemos inclusive otros protocolos por encima, vamos a ver que va a haber HTTP, que va a haber FTP, e inclusive en algunos tienen unos Linux que nos van a dar inclusive más capacidades todavía. Tiene esto que se llama KVM, que es básicamente nos permite compartir teclado, mouse y video. Es decir, que no solo podemos apagar y prender, sino de repente podemos acceder a la máquina en sí. Después nos da una consola serial. Es como si estuviéramos conectando un cable serial a la máquina misma remotamente. Y esto es interesante. Por ejemplo, si quisiéramos debuguear el kernel de Windows, lo podríamos hacer remotamente con esto. Y finalmente el Power Management, que era como la cuestión principal. Poder prender y apagar la computadora. Ya a esta altura, con todas las características que di, ustedes me van a decir, esto es un backdoor. Si lo miramos desde el punto de vista de seguridad, es más, es el backdoor perfecto. Porque me permite controlar el teclado, mouse y video remotamente. Está por separado del sistema, así que no hay forma de que ningún antivirus y demás pueda ni siquiera detectar si lo modifiqué. Perfecto. Pero seguramente me dicen, no, el backdoor perfecto no sirve porque si la computadora está apagada, el backdoor no funciona, ¿verdad? Es el clásico. Siempre hay uno atrás de todo que me dice, no, esto no es el backdoor perfecto. El backdoor perfecto es que funciona cuando la computadora está apagada. Y la verdad es que funciona cuando la computadora está apagada. ¿Por qué? Porque es un sistema que está por afuera de la computadora en sí. Lo único que tiene que tener es estar enchufado. Tampoco es mágico. Si está enchufado, el sistema está funcionando. Y no solo podemos acceder a la máquina, podemos acceder al vídeo y demás, y podemos obviamente prender la máquina remotamente. Pero esto obviamente algún sentido tiene, no es solamente para que funcione como un backdoor. Sino que, obviamente, si tenemos que resetear la computadora, necesitamos que nuestro sistema esté conectado. Más si tenemos que acceder al BIOS. Reseteo la computadora, accedo al BIOS, hago una modificación y sigo haciendo funcionar la computadora. Además, yo si quiero, puedo reinstalar el sistema operativo desde estos dispositivos. Y esto no es un dispositivo eso que dice, no, hay un dispositivo en internet chino que funciona y que nunca nadie lo vio. Esto está en cada uno de los servers que se van a encontrar. Cada uno de los servers tiene esto. Ahora, yo cuando me puse a investigar esto, y después les voy a contar un poco más de por qué nos pusimos a investigar esto, empecé a buscar un poco de información y cuando encuentro este tipo de gráficos, ya me doy cuenta que esto va a tener muchos bugs. Cuando uno ve esos gráficos que son como feos, que están como hechos en los 90, uno se da cuenta que esto es para lío.
Sabemos que es para lío. Lo primero que vemos acá, que es lo más importante, es la parte central, el cuadrado ese que dice Baseboard Management Control, que es el BMC. Eso que dije que a veces hay gente que lo toma como un sinónimo de lo que es IPMI, es básicamente el micro, que varía. Cada vendor tiene un micro distinto y demás, pero varía. Pero lo importante de este micro es que se conecta con las distintas partes de la computadora. Utiliza un protocolo que se llama IPMB para conectarse con algunos bases. Se conecta con el CPU en sí. Se conecta con la electricidad del chasis, del mother. Y también se conecta con la LAN. Tiene una conexión directa a un puerto de red, que es donde generalmente se conectan estos dispositivos. No usa la red normal. Usa una red separada de la red normal. Con lo que vamos a ver que es algo positivo y a un punto también negativo. Por eso lo dejamos más para el final. ¿Quién tiene esto? Todos. Todos. No hay vendor de un server medianamente grande que no tenga esto. En el caso de Dell se llama iDRAC. En el caso de HP se llama ILO. ILO es por Intelligent Lights Out. En el caso de Lenovo y IBM, que IBM ahora compró, Lenovo compró IBM, por lo menos la parte de servers, se llama IMM, que se llama, creo que es Intelligent Module Management. Y después Supermicro, que tiene servidores, no tiene ningún nombre, se llama Supermicro y ya. En fin, déjenme les cuente lo divertido que es habitar estos dispositivos. Claramente no es placentero. Está bien, por lo menos no tuvimos que ir a un data center. Pero no es algo placentero. Y les voy a mostrar por qué no es placentero, si es que funciona esto. ¿Tendremos audio? ¿Tenemos audio de la computadora? Por suerte, como les había dicho, tiene esta capacidad de funcionar por más allá que no esté enchufado. Entonces, bueno, nada, a veces necesitamos el sistema operativo, tenemos que prender el aparato y de todas, porque en la oficina tuvimos Dell, tuvimos HP, tuvimos Lenovo, y todos hacen ese ruido insoportable de los millones de fans que tiene metido ahí adentro de la carcasa. Con lo cual no es muy placentero, pero bueno, nada, es el trabajo que tenemos y lo tenemos que hacer. ¿Qué es lo que buscamos nosotros cuando nos pusimos a auditar esto? Necesitamos buscar algo que sea preautenticación. Con lo cual, todo lo que voy a hablar ahora va a ser con el objetivo de pensarlo de forma sin autenticación. ¿Cómo podemos comprometer esto sin saber absolutamente nada sobre usuarios, contraseñas y demás? Y van a darse cuenta que no es tan difícil. Es más, ahora en este momento no es muy complicado. Sin hablar de Zero Days y demás, no es para nada complicado. Primero de nada, déjenme que les cuente un poco de cada uno de los sistemas. Este todavía es un trabajo que estamos haciéndolo en este momento. Es más, hemos encontrado vulnerabilidades que las que no puedo hablar todavía porque han sido reportadas y hasta que no tengamos parche no nos dejan hablar. Hemos trabajado con varios clientes y demás en esto, no nosotros solos, sino unos clientes nos dijeron: tenemos estos dispositivos, no confiamos, necesito que nos ayudes a investigar sobre esto. Y entonces un grupo nuestro empezó a trabajar en esto, incluyéndome a mí, ¿no? El primero de todos que investigamos, y es donde hicimos la primera parte de investigación más fuerte, es el hilo 2 de HP. El hilo 2 de HP corre un micro que se llama NEC B850, que es un micro que se usa para DVDs y para discos rígidos. Con lo cual se dan cuenta que no es un super micro. Es lento, hay que tenerle paciencia. Y hice un sistema operativo, un RTOS, un Runtime Operating System, que se llama ThreadX, que yo hasta ese momento no había escuchado absolutamente nada de esto. Cuando uno lo intenta unpackear ese firmware, es básicamente un gran binario. No hay un file system, no hay nada. Es un gran binario que uno tiene que auditar y no es simple. Lo positivo es que este assembler de NEC B850 es muy fácil de leer. Primero porque es RISC. RISC tiene esa ventaja de no tener millones de direcciones de assembler, perdón, de instrucciones de assembler. Y eso lo hace bastante fácil cuando uno se está metiendo a ese assembler por primera vez. Assembler, código de máquina. Capaz estoy haciendo alguna palabra que no se usa acá, cualquier cosa alguien me dice, no, usamos esta palabra.
El otro que vimos es el hilo 4. Terminamos de auditar el 2, dijimos, vamos al 4. Ahora ya tenemos todo el conocimiento que teníamos del hilo 2, lo vamos a traspolar al 4 y va a estar todo fantástico, vamos a encontrar muchas vulnerabilidades. No. ¿Por qué? Porque cambiaron primero el sistema operativo. Ahora están usando otro RTOS llamado GHS Integrity, que tampoco jamás había escuchado de él. También cambiaron el micro. Pasaron de usar el NEC a ARM. ARM lo conocen porque lo usa todo el mundo, usa ARM. Todo el mundo usa ARM. A mí el assembler de ARM no me gusta para nada. Tiene sus millones de complicaciones propias. Pero bueno, por lo menos es conocido. Hay inclusive de compilers. Es algo que se usa bastante. Es más fácil de emular porque es más conocido. Después pasamos al otro. A tanto el IMM de Lenovo como el iDRAC de Dell. Y en este caso usan cosas similares. No tienen los mismos servicios ni demás, pero usan cosas similares. Usan este micro que se llama Super H. ¿Alguno ha escuchado hablar de Super H alguna vez? Bueno, se usa para algunas cosas, para automotrices y demás, y se usó en algún momento para el Sega Saturn. No sé si lo recuerdan, una consola de juegos. Bueno, aparentemente usaron el mismo micro que ahora están usando esto. Tampoco es un micro muy potente, obviamente hay distintas versiones y demás. El que usan acá es un micro no muy potente, la verdad. La ventaja está usando Linux. Entonces, cuando uno compila el firmware, tiene todo un file system y sabe dónde están los archivos de configuración, inclusive está muy familiarizado con las distintas tools que tiene y demás. Es la verdad que súper cómodo de auditar. Y pues, por otro lado, el super micro, del que había hablado al principio, también usa ARM, también Linux, con lo cual lo hace también bastante sencillo de auditar ciertas cosas. Es mucho más fácil auditar binario por binario que ponerse a auditar un archivo gigante. Porque un archivo gigante uno quiere saber sobre algún protocolo y tiene que buscar de un protocolo todo el binario. En cambio acá, cuando uno tiene un Linux, simplemente monta el file system en su propio file system y puede ir y buscar binario por binario cuál es el que se encarga de manejar el server de FTP, manejar esto, lo otro. Bueno, lo primero que hicimos es, bueno, ahora ya sabemos cuáles son todos los firmware que tenemos que atacar, los distintos micros y demás. Obviamente estamos haciendo esto paso por paso. Pero lo principal cuando uno está auditando es que tiene que estar fuseando. Eso es el primer paso. Aunque no entienda absolutamente nada de lo que va a hacer, tiene que empezar que la máquina funcione. La máquina funciona sola, no duerme, no se le calma la cabeza, no toma café, absolutamente nada. Entonces el primer paso cuando uno está empezando a auditar, tiene que estar la máquina fuseando. Aunque no consiga nada, aunque sea el fuzzer más estúpido del mundo, la máquina tiene que estar fuseando, pero tiene que estar trabajando constantemente. Mientras nosotros ponemos a auditar, a intentar entender y demás, la máquina fusea. Lo otro que es bastante importante, especialmente cuando estamos viendo un sistema que no conocemos, es tenemos que leer documentación. Porque en la documentación a veces se encuentran cosas hermosas. Cada guideline de hay que asegurar este sistema de esta forma, cada una de estas formas son formas que las que nos van a servir a nosotros para atacar. Obviamente también está la parte de documentación del protocolo, ¿no? Miramos el protocolo, y leemos la documentación y a medida que vamos entendiendo, eso retroalimenta todo lo anterior que habíamos visto. Retroalimenta nuestro fuzzer, mejoramos nuestro fuzzer para que sea un poco más inteligente, para que entienda más del protocolo en vez de que sea una bestia que tira cosas a un puerto y ya. Y aparte nos deja ver qué cosas están también por fuera del protocolo normal, porque si hay algo que a la gente que arma, a los vendors en general, es que les encanta irse por encima del protocolo, de la estandarización. Les encanta estandarizar algo, juntarse con muchos vendors y demás, estandarizar algo y después se van por fuera de la estandarización. ¿Por qué? Hay gente que tiene como esa idea conspirativa de que lo hacen para atrapar a su clientela. Entonces estas features extra solo te funcionan conmigo y si querés tenerlas, venite para acá. Cosa que hizo Microsoft durante mucho tiempo. Microsoft estaban los propios protocolos y ellos le agregaban o implementaban su propia versión de eso y nada, no funcionaban con los demás. Los mismos clientes no funcionaban. Entonces uno tenía que armar toda una suerte de hack súper complicado o bueno, bancársela y usar las herramientas propias de Microsoft. Todo esto que vamos aprendiendo, documentación, fase y demás, nos sirve para auditar. Auditamos y lo retroalimentamos. La auditoría en general funciona como una espiral, no como un círculo. A medida que vamos aprendiendo, eso se retroalimenta y nos sirve para llegar cada vez más al centro y de esa forma encontrar vulnerabilidades. Veamos un poco la superficie de ataque de estos sistemas, que obviamente varía mucho en cada uno de los sistemas, pero más o menos pudimos estandarizar a ver qué cosas tenían más o menos en común alguno de ellos. Y estos son algunos de ellos. Vamos a ver punto por punto algunos de estos con sus problemas.
y obviamente con sus grandes vulnerabilidades. El primero de todo fue Smash, Smash es básicamente una línea de comando que estandarizaron, quien ayuda a estandarizar todo esto se llama DTMF, que nada tiene que ver con los tonos de teléfono. Es simplemente una organización como ISO que estandariza protocolos y más, y se dedican específicamente a la parte de estandarizar estos servicios de manejo remoto. Corre sobre SSH, uno básicamente se conecta por SSH y se encuentra con esta línea de comando que teóricamente está estandarizada y que tiene la ventaja de que si uno se conecta a uno de una marca o a otro de otra marca, tiene más o menos las mismas ideas. Entonces uno podría armar su propio script de SSH que le permita conectarse y obtener información. La verdad que obviamente no es tan así como siempre te dicen, sino que este sería el básico del Smash, pero claramente no funciona así. Sino que le empiezan a agregar una serie de comandos propios y no soportan los básicos del estándar y al final cada uno de los dispositivos tiene que aprenderse su propia sintaxis y demás. La verdad que es un lío. Le pusimos a ver un poco de esto, pero a nivel pre-autenticación, la verdad que era bastante básico, porque básicamente teníamos que atacar SSH y SSH está sumamente auditado. Y también, la verdad que usaban en muchos casos muchas librerías open source que ya estaban súper auditadas y dijimos, no, por ese lado, la verdad que no va. Una cosa curiosa es que una vez que nosotros accedemos a través de SSH, nos permite esto de obtener una consola serial remota. Entonces estamos en SSH y vemos esto, que es lo que están viendo en esta pantalla es básicamente el BIOS a través de SSH, de la máquina que realmente está corriendo el sistema operativo en el servidor. Obviamente, como todos, tienen usuarios y contraseñas por default. Si uno escanea la internet, se encontrará con muchos dispositivos que están actualmente utilizando esto. Así que si uno está haciendo un pentest, lo primero que tiene que probar es usuario y contraseña por default, que efectivamente es así. Y esto cuando se obtiene, va a la documentación. Después está el famoso y viejo protocolo SNMP, que me imagino que todos ya lo conocemos. Es un protocolo que es stateless, es UDP, y autentica con esto del community string, que es una palabra. Obviamente, como todos dispositivos en Internet, la mayoría tiene public o write como default dentro de sus community string, y lo que vimos nosotros, 3 de los 4 ya usaban public como password o como community string. Acá pueden ver una prueba que hicimos en el de Dell, que hicimos un SMPWalk. Quien está familiarizado con SMPWalk es básicamente una herramienta que intenta listar todas las distintas información que nos provee SNMP. SNMP, de nuevo, lo que estamos hablando acá son cada uno de los distintos protocolos que nos ayudan a monitorizar remotamente este sistema. Lo interesante de esto es, quien no está familiarizado con SMMP, es que el SMPWalk en sí nos obtiene cierta información, pero nosotros extraemos el MIB, que es el archivo propio de información de SNMP de cada uno de los firmware. Vamos a poder acceder a información extra. Por ejemplo, en este caso estamos viendo que el SNMP nos permite obtener a veces procesos que están corriendo. Podemos listar los procesos que están corriendo, que eso como a nivel atacante nos ayuda un montón para saber qué está corriendo, qué no está corriendo, con qué opciones está corriendo y demás. Y bueno, nada, el SMP que usa la mayoría de estos es vulnerable. Los que están ahora en mercado y en las últimas versiones de firmware, es vulnerable a lo que llama un dangle pointer. Simplemente el bug está reportado y todo, pero no lo han parchado ninguno, con lo cual es fácilmente explotable. No es un exploit simple de hacer, porque un dangle pointer hay que jugar un poco con la heap para poder explotarlo, pero bueno, nada, en la mayoría de los sistemas que tienen SNMP abierto está ahí a disposición. Después está HTTPS, básicamente web, que claramente es uno de los targets más interesantes. ¿Por qué? Porque a los sysadmin les gusta como consola, como forma de administración, porque es familiar, porque es gráfica, porque lo podemos acceder con el mouse y con un navegador normal, no necesitamos ninguna herramienta ni nada por el estilo. Y obviamente la mayoría lo acepta en las reglas de firewall. Podés conectarte por HTTPS a este sistema. De hecho, en la experiencia que hemos tenido en distintas empresas con estos dispositivos, si había algo que estaba abierto era SSH y HTTPS. HTTP ya casi no, inclusive el mismo dispositivo no te deja entrar, lo habilita pero no te deja entrar por HTTP, te redirecciona a HTTPS. Algunos de los dispositivos son tan viejos que los certificados están tan explotados que teníamos que volver a una versión de Firefox 1.0, una de las bien viejas, para poder intentar acceder a la interfaz gráfica. La mayoría de estos dispositivos usa un web server que se llama AppWeb.
este web server es interesante, es un web server muy chiquitito que se supone que es seguro y la verdad que en sí el web server es seguro. El problema es a veces las cosas que le ponen por encima del web server, que son unas cosas que vamos a ver. Y por otro lado, algunos dicen, no voy a usar app web o no voy a usar Lite HTTP, que son otras alternativas que utilizan para embedded devices, sino que decidieron implementar su propio server. Cuando deciden implementar su propio server, a uno le da la sonrisa porque dice, acá va a haber problemas, claramente. Y obviamente es lo que pasó en el hilo 4 de estos chicos de Francia, que la verdad que nos ganaron de mano porque nosotros estamos viendo hilo 2 y cuando pasamos a hilo 4 vimos que reportaron una vulnerabilidad en el HTTP server que era justo lo que estábamos por ver y encontraron esta vulnerabilidad que es básicamente un viejo y conocido scanf, un buffer overflow que se triguea remotamente, simplemente te conectás y haces un connection y crashea y es un Stack Overflow. El Stack Overflow es muy simple de explotar, era como la unidad perfecta y nada, bueno, nos ganaron de mano, pero bien. Supermicro, por otro lado, otro de los ejemplos de exploit de preautenticación, usa AppWeb, con lo cual uno no podría atacar el web server en sí. Sin embargo, AppWeb tiene esta característica que te deja lodear CGIs. Y estos CGIs en su mayoría están hechos en C. Solo están hechos en C y a veces los compila sin ningún tipo de seguridad, sin protección de cookies, sin protección de heap y demás. Y como ven acá, este es un bug que salió hace unos meses, yo diría casi un año, y es también un Stack Overflow súper simple. Es un bug de los 90, no es un bug que uno puede encontrar en una arquitectura en este momento. Y lo que pueden ver es, nada, obtienen como el nombre y el password para hacer el login, y después es un string copy, que es copia una variable que está en la stack, y uno puede mandarle el largo que quiera, y nada, esto crashea o se puede explotar de manera muy, muy simple. Por otro lado, a nivel reconocimiento de estos sistemas, a través de HTTPS se puede reconocer sin autenticarse utilizando estas distintas URLs. En el caso del HP hilo, este XML Data nos da un montón de información. La más importante, qué tipo de firmware usa, que es lo que más nos interesa a la hora de atacarlo, porque la versión de firmware nos va a poder cuando a la hora de armar nuestros exploits, poder targetearlo específicamente. Podemos ser preparado específicamente para este firmware específico. Porque la verdad que a veces las cosas cambian bastantes, a veces no. En el caso de los iDRAC, tienen un CGI bin también que se llama Discover, que también puede llegar a servir para atacarlos en el futuro. Pero por lo que vimos nosotros todavía no le hemos encontrado nada por ahí. Pero como dije antes, no solo es el web server, sino las cosas que están por encima del web server. Y en este caso, hemos visto 3 protocolos específicos que se usan en distintos web servers. Uno es WSMan, otro es Redfish y otro es RibCL. Y ahora vamos a hablar un poco de ellos. Redfish ahora es como la nueva novedad de estos sistemas. Es básicamente un sistema de comunicación a través de JSON súper simple. El endpoint que usan es /redfish/v1. Y lo interesante de este es que en realidad dentro de todo lo que hemos visto por ahora está bastante bien armado. Es decir, la autenticación ya la hacen a nivel HTTP server. Entonces, si uno hace la autenticación a nivel HTTP server, ya no hay mucho que hacer, salvo que ataquemos el server en sí. A nivel preautenticación no hay nada más que podamos ver. Entonces, a Redfish la verdad que lo miramos un poco, entendimos de qué iba, pero no avanzamos mucho más porque, de nuevo, teníamos un tiempo limitado y teníamos que un poco trabajar en la economía de lo que estábamos haciendo. Teníamos que ver en qué invertíamos tiempo, cuánto tiempo y por qué. Y en la medida que veíamos varias complicaciones, teníamos que decir, bueno, hasta acá llegamos con esto, pasemos al próximo. Y es lo que hicimos. Pasamos a este que se llama RibCL, que en cierto punto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque es un protocolo de XML en donde la autenticación está en el XML mismo. Entonces ya ahora decimos, bueno, sabemos que la autenticación no pasa por HTTP, con lo cual es una ventaja. El web server más o menos es sólido, pasemos a intentar atacar XML. Y fue lo que hicimos. Al principio empezamos, como les dije antes, a fusear. Y antes de pasar a esa parte. Lo interesante también de este XML es que generalmente los administradores no escriben el XML a mano, sino que utilizan estas herramientas, hpon-cfg y cpqlock-cfg. Uno se puede utilizar remoto, el otro simplemente se puede usar local. Los dos básicamente lo que hacen es, uno le pone una serie de comandos y te crean el XML automático para administrar remotamente la máquina. Ahora, lo interesante de cuando hay herramientas como esta es que uno sabe que el administrador no está escribiendo los XML a mano. Y eso tiene la ventaja de que
muchas de las vulnerabilidades que se encuentran, a veces lo hacen los administradores por accidente, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, nada, están probando algo, lo mandan y ¡pum!, crashea. En cambio, cuando usa un comando que te crea el XML automático, generalmente los administradores están mandándole algo bastante estandarizado y probado. Con lo cual nos deja a nosotros probar las cosas raras a la hora de encontrar vulnerabilidades. Pero la verdad, bueno, acá tienen por ejemplo un ejemplo de cómo funciona esto. Como les dije antes, la autenticación está en el XML mismo. Es súper simple, más allá del primer header que te dice qué versión tiene y demás. Tenemos una entrada que dice el usuario, contraseña. Todo esto pasa por HTTPS, así que si está en plain text no nos afecta. Y después simplemente es setear esta variable en no. Set host power, que es decir, apagámelo. Listo. Apagado. La lástima fue que cuando probamos a auditar, empezamos a fasearlo, nos dimos cuenta, cuando empezamos a auditarlo, que estaban usando un analizador léxico sólido. Estaban usando Jack, Flex y ese combo de cosas que están súper probadas. Y dijimos, bueno, hasta acá llegamos a la inversión de tiempo. Lo que sí hicimos es, mientras estábamos viendo otras cosas, le tiramos Radamsa. Y quien está familiarizado con Radamsa es un gran phaser que te permite empezar a trabajar en el momento. ¿Cómo funciona Radamsa? Son 4 pasos súper simples. Lo primero que hay que elegir es qué queremos atacar. Y con Radamsa lo usamos para todo. Porque antes de empezar a auditar, Radamsa, ante la duda. Y básicamente es súper simple. Primero elegimos qué queremos atacar. Listo, paso 1. Paso 2 es buscamos casos válidos. En este caso fue buscar XML que busqué en Internet de cosas que hacían algo en la máquina. Por ejemplo, se logueaban y apagaban la computadora. Listo. Ese era el segundo paso. Tercer paso fue correrlo con Radamsa. Es decir, la Radamsa, mira, estos son los casos válidos. Créame casos locos. Y haceme 10.000 de estos casos. Y lo que tiene Radamsa es un montón de mutadores de buffers. Sea tanto binario, sea tanto string y demás, tiene una serie de distintos algoritmos para mutar eso que le pasamos. Entonces, en este caso nosotros le pasamos XML, pero también le hemos pasado protocolo binario, le hemos pasado otro tipo de cosas que no sean basadas en XML, y el tipo lo agarraba, lo leía y automáticamente, sin entender de qué estaba hablando, nosotros no le prototipeábamos el protocolo ni nada, ya me estaba tirando cosas como esta. Esto fue así. Metimos un solo ejemplo, corrimos Radamsa y ya estaba haciendo estas cosas locas de meter varias veces cerrar el login. Fíjense que la versión la pones varias veces y demás. Eso sin ni siquiera saber hablar XML. Seguramente alguno de los algoritmos que tenía ahí dentro entendía que haya brackets significaba que había algún tipo de limitador de algún tipo. Pero nada, ya automáticamente estaba funcionando. Entonces, este es como el primer paso en cualquier auditoría. Después pasamos a este, que es bastante interesante y que no tiene absolutamente nada que ver con mi apellido, que se llama WSMan. Y que es Web Service Management. Es un protocolo que usa muchísimo Microsoft. La verdad que no sé por qué lo adoptó, pero lo adoptaron ellos como soporte nativo a través de WinRM. Es una sintaxis similar a XML basado en SOAP y como Microsoft lo usa, le dieron mucho soporte en PowerShell, entonces muchos administradores que están corriendo Windows y están acostumbrados lo utilizan bastante. Pero la verdad que tiene varios problemas. Primero que nada, no está específicamente atado a una capa de transporte. Sin embargo, se suele usar siempre a través de HTTPS en un endpoint que se llama WSMan. Ahora, a nivel autenticación, teóricamente la maneja el web server, por lo cual nosotros dijimos, quizás no sea la mejor opción. Pero también nos dimos cuenta que podía correr standalone a través de un protocolo, 5985. Esto funciona también como un server a nivel protocolo, pero nos vamos a dar cuenta que yo lo dije, que si bien autentica HTTP, en algunos casos no funcionaba como decían que debía funcionar. Por ejemplo, en alguno de estos equipos me permitía comunicarme con WSMan sin estar autenticado. No me dejaba, por ejemplo, administrarlo remotamente, obviamente, porque necesitaba de alguna forma autenticar antes, pero sí me dejaba hablar un poco. Por más que me diga tipo, no, error, esto está mal, o error, no está autenticado y demás, por lo menos podía hablar un poco. Y en la medida que puedo hablar, quiere decir que está parseando. Y todos sabemos que si no hay nada peor para nivel vulnerabilidades que es un parser. El parser es básicamente alguien que está intentando interpretar un protocolo escrito en strings o en binario y es donde la mayoría de la gente como a nivel desarrollador comete errores. Entonces dijimos, bueno, está bien, nos deja hablar, es un parser.
empecemos a ver qué cosas hay. Por ejemplo, esta es el Supermicro usa una versión muy vieja, muy vieja, que tiene un montón de vulnerabilidades. Todavía la está usando en este momento. Como ven ahí, en el medio, más allá de los string compare que van a ver ahí y demás, ven que hay un sprintf a una variable. En este caso es un heap overflow, normal. No puedo usar el puntero láser porque en la pantalla usa LED, así que es básicamente el que están viendo ahí, es printf. Después otro similar, muy similar. Estamos hablando de bugs de sprintf. En este momento, compiladores modernos te detectan este tipo de comportamiento. Pero no sé con qué lo han compilado cuando lo llevaron a los sistemas que te permitía dejarlo así ese sprintf como estaba y obviamente hacer un overflow de heap en este sistema. Hay otros que utilizan versiones más nuevas. Pero ¿qué es lo interesante de estas versiones nuevas? En este caso es la versión que está corriendo como standalone. Es decir, el propio WSMan, esto que están viendo son versiones de OpenWSMan, que es una versión open source que la mayoría adoptó para sus propios sistemas. En este caso que estamos viendo acá es uno que implementa su propio web server. Y como dijimos antes, siempre que alguien está implementando un propio web server hay el riesgo de vulnerabilidades. Ya conociendo que tenía vulnerabilidades como ese printf y demás, dijimos, bueno, vamos a ver qué hay. Y bueno, nada, es otra vulnerabilidad más de ese tipo, que es su propio web server que cuando está intentando autenticar a través de Digest o de Basic Auth, lo que hace es, tiene básicamente un integer overflow. Ven ese size buff -n que está en el sprintf, uno dice, bueno, ese printf está bien, pero no, porque ese sn, a medida que va pasando este loop, ese for each que ven ahí es un loop, a medida que ese loop va dando vueltas sobre eso, ese sn se va incrementando. Entonces, cuando hago el snprintf y hago un sizeof de buff -n, como el n se incrementó y es más grande que sizeof, me va a dejar escribir todo lo que yo quiera. Bueno, nada, detalles de cómo funciona esta vulnerabilidad. Pero nada, de nuevo, esta es una vulnerabilidad pre-autenticación en la medida que este sistema esté corriendo como standalone, o el OpenWSMan, que es el que adoptó la mayoría de los sistemas de este estilo. Y ahora vamos a ver algo que la verdad que a medida que íbamos descubriendo información sobre esto, la verdad que no lo podíamos creer. IPMI, aparte de ser un sistema en sí, tiene un protocolo propio que se llama de la misma forma, IPMI, que corre en UDP 623. Si en algún momento hacen un penetration test, por favor escaneen UDP 623, porque esto va a ser bastante interesante. Básicamente te permite hacer todo lo que los demás sistemas de management te permiten, solo que a través de UDP. Inclusive nos permite tener una consola serial UDP, con lo cual es fantástico, porque nada, te puedes conectar a través de UDP a la máquina en sí. En cuanto a lo que podemos hacer, todo lo mismo. Podemos prender, apagar la computadora, obtener información sobre fans, sobre cosas, qué sé yo. Empezamos a buscar un poco de información y ya vemos este indicativo. La revista IT World dijo es el protocolo más peligroso del mundo. Pero nada, uno sabe cómo es las revistas que cuando dicen es el protocolo más peligroso del mundo, muchos no le creen porque para ellos es todo el más peligroso del mundo. O cuando te dicen tipo, hackearon tal cosa en 3 segundos, es como dicen, bueno, me parece que también tan así no era. Pero nada, empezamos a ver un poco y qué sé yo, cómo funcionaba. Protocolo UDP, obviamente es stateless, utiliza un session ID y un sequence number para poder identificar una conexión. Se la va generando. Y vamos a ver un poco cómo funciona esto, porque es bastante interesante. Más allá de que estar o no el UDP 623 abierto, tiene un primer paquete que es el paquete básico que te dice un poco de qué está soportado, qué no está soportado y demás. Se llama Get Channel Authentication Capabilities. Uno le manda ese paquete y automáticamente nos responde este paquete. De nuevo, estamos hablando de pre-autenticación. Post-autenticación no me interesa, no nos interesó en ese momento. Lo que estamos viendo ahí es un poco cómo funciona el protocolo. Esta primera capa es la capa que se llama RMSP, que es la capa de manejo remoto. Porque este protocolo IPMI, más allá de funcionar a través de UDP, también puede funcionar internamente. Puede funcionar localmente a través de un pipe o lo que sea dentro de una máquina y demás. O puede funcionar inclusive a través de los buses, este mismo protocolo. Entonces la primera capa es la capa que te dice, bueno, estás corriendo remotamente. Nada, nos da la versión, nos da el tipo de conexión que quiere hacer, del protocolo que quiere hacer. Y después tenemos la capa de sesión. Como les dije antes, más allá de ser UDP, para mantener una sesión, para saber quién es el que está comunicando conmigo y que no sabe spoofing, tiene dos valores. Tiene el primer valor, que es el número de secuencia, y después un valor que es el session ID. Y después nada, un length que nos va a dar
la cantidad permitir identificar de la próxima capa de protocolo cuánto tamaño va a tener. Siempre que uno ve un length dice, acá hay peligro. Siempre. Especialmente en un protocolo binario, cuando ve que hay length, tiene que dudar y empezar a probar. Finalmente, la capa propia de IPMI lo que nos va a dar es, más allá de mucha información, el comando. En este caso, tenemos el comando 38, que es Get Channel Authentication. Le mandamos eso y nos va a retornar el mismo, y también le ponemos qué tipo de privilegios vamos a querer a futuro cuando nos autentiquemos. Le mandamos eso y nos dice, bueno, está bien, estas son el tipo de cosas que yo soporto. Un poco la idea es, decime qué canales de autenticación tenés y aparte decime qué distintos algoritmos soportás. Y fíjense que hay estos algoritmos de autenticación que soportan tienen que ver primero que nada con la versión de IPMI que está corriendo. Si es la 2.0, que es la nueva, la última, cuando digo nueva tiene como, 7 años, 8 años, y después la más vieja, la 1.5, que ya a esta altura, digamos, uno cree que no existe más, pero bueno, aparentemente sigue existiendo. Pero ya de por sí todos soportan 2.0. Lo que estamos viendo más que nada es qué cosas de la 1.5 realmente está soportando o no. Y acá me dice, bueno, que puede soportar si acepta en vez de un usuario normal, un usuario null, es decir, básicamente sin usuario. Nos puede decir si no acepta no autenticación, si acepta MD2, MD5 o finalmente si acepta solamente IPMI versión 2.0. Y como ven acá, cuando yo dije acepta no autenticación, es que acepta no autenticación. ¿Qué quiere decir esto? Yo me conecto con esta tool, que es una tool que se usa bastante en Windows y en Linux, y le pongo -C0. Por más que ponga un nombre de usuario y contraseña ahí, ponga lo que sea, es indistinto. Pongo el -C0 y me voy a poder autenticar sin ningún usuario ni contraseña. Esto es más que nada para la herramienta, para que la herramienta acepte esos argumentos que tiene por default. Pero nada. Pero la verdad esto fue al principio del protocolo. Y acá estamos hablando de la versión 2.0. La versión 2.0 aceptaba esto. Pero bueno, eso, la verdad que si uno se pone a buscar, no hay tantas máquinas remotamente que la acepten eso. Y algunas te dicen que la aceptan, pero realmente no lo aceptan. Pero esto fue tan interesante, ¿cuál fue la respuesta de uno de los vendors? Y en el caso de Dell, lo que decían ellos es que la verdad es que este equipo no está diseñado para estar en Internet. Es más, está diseñado para estar en una red aparte, bien lejos y que nadie se conecte. Así que por eso te dejamos hacer cosas como autenticarte sin usuario ni contraseña. Bueno, dejémoslo ahí. Ahora vamos a ver un poco el nuevo protocolo, la versión 2.0. ¿Cómo funciona a nivel de autenticación? Y miren lo que voy a decir, a ver si descubren cuál es el problema de esto. Porque esta es una habilidad que uno la puede encontrar simplemente leyendo las especificaciones. No hace falta más nada que leer especificaciones. El primer paquete es Open Session Request, que le digo, quiero iniciar una sesión. Ya me estoy quedando sin tiempo. La sesión lo que le dice es, este es mi Session ID. Recuerden que usábamos sesiones para saber que yo soy la persona que me estoy conectando. Como es UDP, le mando mi request, el otro me dice, este es mi Remote Session ID. Ya intercambiamos Session ID para comunicarnos entre uno y otro. Después, le mandamos el primer paquete que es, bueno, ahora vamos a autenticarnos en serio. Y le digo, bueno, este es el usuario que yo quiero acceder. Puede ser administrador, administrator, root, varios hilos. Y después te mando un valor random que nos va a utilizar para poder encriptar ese valor y retornarlo y saber que realmente se está usando o no. Entonces, de nuevo, el amarillo es el cliente, soy yo. El celeste es el server. Entonces, el server se manda un segundo paquete y me dice, muy bien, este es mi Git, que es como mi nombre de servidor, que es único, entre cada uno de los servidores tiene un nombre único. Me manda un valor random al azar, como yo le mandé el mío, él manda el propio de él, y me manda el password hasheado. Y ahora ya iniciamos la segunda etapa. ¿Verdad que es? Yo ya con toda esa información puedo hashear un código y se lo mando para que el server me diga, está bien, sos vos, podemos seguir adelante. ¿Alguien encontró algo raro en lo que dije? Exactamente. El servidor nos está enviando el hash del password. Sin autenticar, lo único que le mandamos es un nombre de usuario y el password nos devuelve, el servidor nos devuelve el password hasheado. El password de mi usuario. Yo soy cliente y le digo, decime, yo soy administrador, me quiero conectar con vos. Me dice, bueno, acá está tu password hasheado. ¿Por qué? No tiene sentido alguno. No tiene sentido alguno ni en el protocolo. Y vos me decís, bueno, está bien, pero seguro lo parcharon.
No, el protocolo es así. No hay parche, porque el protocolo es así. Entonces, si uno ve el 623 ahí, sabe que está bien, está salteado. Bueno, no podemos usar una rainbow table y demás. ¿Y cómo está salteado? Bueno, toda esa información que me estaba mandando, el local session ID, el remote session ID, random byte, remote byte, etcétera, etcétera, lo utiliza con el password para hashear este valor y retornármelo. Pero de nuevo, está ganando el password hasheado. Yo tomo ese password con la máquina que tenga, inclusive con AWS, y lo que hago es, lo craqueo tranquilo, con todo el tiempo del mundo. Tengo todo el tiempo del mundo para craquearlo. Días, semanas, total, en la medida que no cambie el password, está todo bien. Esta es una pequeña tool que armé para ir probando distintos usuarios, porque capaz que el usuario que uno manda no es válido. Entonces pruebo distintos usuarios, si hay varios usuarios me va mandando eso. Lo que ven no sé ni bien qué es ese color, una verde celesteado, ese es el salt, lo que está en rojo es el hash en sí, que obtuve a través de conectándome a un servidor y probando el usuario admin. Lo que están viendo ahí es que en realidad son las fonts, uno es admin en minúscula, el otro es admin en mayúscula. Y nada, tanto John como Hashcat tienen soporte para esto. Y si uno lo pone en AWS, está bien, AWS es caro, pero nada, con 24.48 por hora tenemos más o menos 2.961 millones de intentos por segundo. O podemos tener nuestros propios dispositivos para poder craquear esto offline y nada, que funcione. Pero no solo eso, porque ya de por sí esto ya está. Como que bueno, me estás dando el password hasheado, es cuestión de tiempo, lo craqueo solo y listo, está. Sino que la gente de Dell cometió un error más. Recuerden que dije que utilizamos un Session ID y un Sequence Number. Bueno, nada, decidieron que el Session ID solo iban a usar los últimos cuatro caracteres o los 4 últimos números de los 32 bits que tenía el Session ID. Y nada, como resultado, obviamente, si uno puede llegar a predecir, sabiendo que no son tan grandes la posibilidad de intentos que puede hacer, es si hay una conexión que en ese momento está funcional, uno puede quizás predecir esa sesión y hijackearla. Pero nada, es como la punta de la cereza de algo que ya no tiene sentido. Por otro lado, hay un protocolo que todavía nosotros no hemos visto, pero que suena bastante interesante, que es el KVM, que como había hablado antes, que es un protocolo de por sí que te permite manejar remotamente teclado, mouse y video. Esto lo utiliza un propio applet que está dentro de la web. Uno entra a la web, aprieta el applet y ahora vamos a ver cómo funciona un poco. Te permite acceder al teclado, mouse y demás. Es un protocolo propio que no lo tuvimos tiempo de ver, pero que la autenticación se hace casi al instante. Con lo cual dijimos, bueno, dejémoslo para más adelante porque hay que ver de todo eso qué es lo que está expuesto que valga la pena ver sin autenticación. Veamos un poco, igual les voy a decir sincero, lo que hay en Internet a mí mucho no me interesa. Y después les voy a poder contar por qué. Pero las cosas que estuvimos viendo por ahí en distintas páginas y inclusive en algunas bases de datos que andan por ahí tiradas en Internet, es que la mayoría todavía acepta MD5 para la versión 1.5. Lo sorprendente de esto es que acepta MD5 en la versión 1.5. La versión 1.5, que es la vieja, no es vulnerable al problema del hash de password. Eso es una idea que alguien tuvo cuando pasaron a la versión 2.0, que nadie, me imagino que se juntó un grupo de gente y dijo, bueno, hagamos esto, diseñemos este protocolo, qué sé yo, y nadie dijo en ningún momento, pero estás mandando el hash password. No, ahí lo dijo. Se ve que no había nadie de seguridad dentro de ese equipo. Pero bueno, lo que me muestra un poco es qué tipo de cosas podemos encontrar por Internet. Porque si todavía estamos bancando el protocolo viejo, recuerden que por más que banca el protocolo viejo, el nuevo siempre está. Hay pocos dispositivos que solamente corren sobre 1.5. Es más, yo no vi ninguno. Con lo cual vemos que hay dispositivos que son muy, muy viejos. Simple Pass es básicamente usuario y contraseña en plain text. Pero bueno, nada, iniciar mucho no nos interesaba a nosotros. Después, a nivel qué cosas podemos encontrar, busqué en Shodan y busqué Hilo, que es específicamente la versión de HP. Había 30.000 servers en este momento online de HP. Y la mayoría de estos eran vulnerables a los distintos, por ejemplo, el bug que hablé de HTTPS que habían encontrado los franceses, está solamente parchado en la última versión del hilo. Y la verdad que de todas las cosas que vimos acá, no había ninguna que esté corriendo en la última versión. Fíjense, la primera de todas está versión 1.30 y la última versión creo que es 4.45, para que se den cuenta de la diferencia que hay entre uno y otro. Nadie lo arregla.
Después busqué iDRAC en la base de datos de Census y me tiró que había 31.000 también, demás. Busqué específicamente IPMI, que es este protocolo, y me tiró este valor que yo mucho no lo creo, pero me dice que hay 128.000 conectados a Internet en este momento. Los que están conectados, lo que dicen, los que busqué de ILO y de iDRAC, están realmente conectados. Esto que dicen IPMI, hay que ver si son realmente el protocolo IPMI o es otra cosa. Esto que encontré de España, había 750 bajo hilo nomás. Esto es Shodan igual, así que yo no toqué ningún server de España, pero si uno busca en Shodan hilo con el country de España, encontrará que hay estos que no son muchos, son de 750. Alguien tendría que alertarles, pero nada. Son servers que están expuestos a Internet directamente. Cuestión que, bueno, a esta altura, igual, de nuevo, mucho no me interesa que estén expuestos a Internet o no, es malo, es muy malo, pero yo a la hora de ser un atacante, lo que estos dispositivos me van a permitir es otro tipo de cosas, que es esto que se llama movimiento transversal. Nosotros conocemos el típico movimiento lateral, es yo comprometo una máquina y de esa máquina me muevo a la red interna por distintas formas y demás y de ahí salgo. Ahora, lo que me permite esto va a ser un paso más adelante, va a ser pasar por una red que no es la red normal y de ahí moverme a otro lado. Esta información que ven acá es un ISP de Holanda que decía, así es como funciona un hilo. Uno lo conecta a Internet y se lo maneja remotamente, que claramente no es la forma de hacerlo, porque ya sabemos los grandes problemas que puede llegar a tener esto. Pero como uno lo ve en una red normal, es de esta forma. Tenemos la persona, el administrador, que maneja una red que se llama una red out of band, y esta red out of band se conecta a los distintos servidores. Y estos servidores pueden estar en una DMZ, estos servidores pueden estar conectados a una red interna o pueden estar conectados directamente a Internet, ¿verdad? Pero lo interesante de esto es que están en redes diferentes o pueden estar en redes diferentes. Entonces esto nos abre un poco las puertas a un ataque y a un movimiento que va más allá del movimiento lateral. ¿Por qué? Porque podemos o comprometer al administrador, que obviamente eso nos abrirá la puerta a todo, o comprometer específicamente el hilo, y a través del hilo vamos a ver qué podemos hacer, o podemos comprometer uno de los servers y a través del server pasar al hilo. Entonces, la gran pregunta es, una vez que hackeamos este hilo, este IPMI, ¿podemos acceder al server? Y la verdad que sí, porque hay muchas formas, inclusive algunas que ni siquiera había hablado. Primero tenemos una consola serial. Podemos conectarnos a una consola serial y tenemos un login como para conectarnos directamente. Otra de las cosas que nos deja hacer este protocolo hermoso es, nos deja montar un DVD remotamente. Le decimos, acá está mi hilo en esta URL, y el tipo agarra eso, se lo baja y lo monta en la máquina y me lo pone en el Windows o el Linux que tenga ahí, le aparece que tiene un CD o un DVD montado. Y obviamente tenemos KVM, que es básicamente un VNC directo a la máquina. Y acá armé un video, no sé si me va a alcanzar el tiempo. Pero lo voy a adelantar un poco. Que básicamente lo que hicimos es, nos conectamos a la web, levantamos el applet de Java, y lo que están viendo acá, esta es una pantalla de KVM. Esa pantalla que me está mostrando todo. Yo lo probé también por SSH. Por SSH lo hace, pero la consola no nos deja ver el video cuando entra en modo frame buffer, el Linux y demás. Entonces uno resetea y tiene que hacer todo medio a ciegas. En el caso de la consola de Java, nos permite ver video perfectamente por más que esté usando frame buffer o esté usando la consola directamente. Y lo que estamos viendo es esto. Primero que nada dice power switch reboot. La máquina se rebootea remotamente. Fíjense que la máquina se rebootea, pero yo sigo conectado al web server, estoy conectado con este applet a la máquina y todo está avanzando tranquilamente. O no sé si alguna vez usaron estos servers, pero la verdad que tardan un montón en rebootear. Vamos a ir adelantándolos un poco. Pero lo que va a pasar es, básicamente, que se rebootea la máquina. Entonces yo lo que hago es, tengo un Linux instalado acá. A ver si lo levantamos. Me aparece esta ventanita abajo que no me deja... Vete. Vamos a ver si lo levantamos acá, ¿qué pasa? Bueno, está, ahí va. Se rebooteó. Y ahora cuando entra la parte de buteo, yo aprieto Shift así como loco. Así, Shift. Y vamos a ver que me está entrando en modo single session. Entre Ubuntu, me entra el group de Ubuntu y le digo, no, espera, vamos a la parte de avanzado. Y en la parte de avanzado le digo,
quiero entrar en modo recovery. Como si en el momento hubiésemos perdido el password o lo que sea. Entro en modo recovery y le digo, no, en vez de, no sé, de arreglar la computadora, quiero que me des una shell de root. Y lo que vamos a ver ahora está booteando el Linux en este momento, pero en modo recovery. Y lo que va a hacer es levantarme una interfaz de recovery. Lo que esto demuestra es básicamente que es una forma muy simple de pasar. Una vez comprometido el hilo con los millones de problemas que tiene, incluyendo el famoso hash que me muestra el IDMI, de poder pasar a la computadora central, al server central, que es el que tiene la información en sí, porque el aparatito este es un aparatito que tiene, lo único que hace es conectar TCP/IP y podemos conectar remotamente. Podemos apagarle todas las veces que quiera el server a la persona, pero eso la verdad que mucho no sirve, salvo para complicarle la vida al administrador. Pero más allá de eso, bueno, nada, acá aparece el modo recovery, le digo, no, dame una root de shell porque no quiero más que eso. Nada, y así como como hacemos nosotros el recovery en nuestras propias computadoras. Rebooteamos, apretamos Shift, recovery. Obviamente si hubiese tenido password de BIOS, me hubiese frenado. Tiene sus limitaciones. Pero igual todavía hay mucho que ver sobre esto. Bueno, ya estamos. Nada, y después lo mismo del otro lado. Si yo estoy en el sistema operativo, entro en una computadora, el sistema operativo mismo me deja flashear el firmware. E inclusive otras cosas más. Tiene una serie de protocolos que todavía lo estamos viendo, que también dependen mucho de vendor, por eso mucho no hablé de eso, es que cada uno de estos tiene su forma de comunicación. La que estuvimos viendo nosotros usa una cosa que se llama Bootstrap, que nos permite agregar usuarios al hilo remotamente. Y seguramente nos deja hacer un montón de cosas más, pero recién las estamos viendo ahora. Pero ya con esto es, yo hago bajo mi propio, me comprometo la máquina, me fijo si tiene un hilo conectado, ¿no? Una vez que me fijo que tiene el hilo conectado, le pongo mi propio firmware al hilo y lo que me va a dar la posibilidad es, de ahora en más, supongamos que estoy comprometida la máquina por internet, me voy a poder conectar a una red que está por afuera de todas las redes. Que está por afuera de lo que el ingeniero de redes de la empresa diseñó. ¿Por qué? Porque el ingeniero de las redes de la empresa está pensando en la capa de servers. Es decir, este server se conecta con este a través de una DMZ y demás, pero no está pensando en una red paralela que conecta a muchos de esos servidores y que, por ejemplo, que me puede llegar a conectar una red normal con una DMZ. Todo a través de IMI, todo a través de estos dispositivos. Con lo cual nos abre mucho más las puertas. A mí no me interesa si estos dispositivos IMI están o no están conectados en Internet. Me interesa sí que esta red interna que tienen solamente para manejar, que se llama una red out of band, me permita conectarme con los diferentes IMI. Entonces ahí yo, desde ese IMI, comprometo otro IMI y paso a los distintos servidores y me muevo de forma completamente oscura. Porque nada, es una red que tampoco está siendo monitorizada. Porque la red que está siendo monitorizada es la que pasa al protocolo normal, no el protocolo de management. Pero nada, todavía queda muchísimo para analizar de esto. Hay muchos protocolos que nos han quedado pendientes que tenemos que trabajar. Hay muchos de los exploits que tenemos que hacer cuando nos dejen publicarlos, que todavía no hemos podido. Hay muchas alternativas que vamos a poder hacer también al movimiento transversal, poder también escalar privilegios, porque hasta ahora nunca fuimos post-autenticación, pero hay muchos software de management que usan unas cuentas que son restringidas, que solo te permiten ver cierta información, pero no te permiten prender y apagar la computadora. Entonces, es otra de las cosas que tenemos que ver, cómo escalar privilegios si comprometemos una de esas cuentas que están limitadas. Pero nada, ahora por lo pronto buscamos como lo más importante. Nada, si uno es un administrador, y eso una suerte de conclusión, tiene que mantener estos dispositivos completamente desconectados de todo. Obviamente son dispositivos que son útiles, porque puedo conectarme remotamente a la máquina. Pero si es así, si yo necesito estos dispositivos, los tengo que tener conectados a través de una VPN y demás, directamente a mí, no en una red, no que se comuniquen entre ellos. Porque a la medida que se comunican entre ellos, quiere decir que yo me voy a poder mover de forma lateral y sin ningún problema. Y no confiar en absoluto con estos dispositivos porque son dispositivos que están con un software muy mal hecho, software muy viejo y que claramente nadie le ha prestado la atención suficiente. Bueno, finalmente, si queda alguna pregunta, no sé si tenemos mucho tiempo, tenemos 1 minuto y 23 segundos. ¿Hay alguna pregunta antes de finalizar? Bueno, entonces, si es así, les agradezco a todos. Cualquier cosa, pueden conectarse con Twitter o por mail, lo que necesiten. Muchas gracias de nuevo por invitarme.